Nuestra fe. Una petición dice, piden oración por Juan Estrada, es un diputado de Guatemala que fue secuestrado y vamos a pedir, la familia está pidiendo oración para que sea liberado. ¿Cuántos creen que Dios puede intervenir? Vamos a ponerlo delante de la presencia del Señor y también todas las necesidades de oración. Y también vamos a orar por Luz Navarrete, que está cumpliendo años el día de hoy. Dicen que no se dice cuántos años cumple las mujeres, pero aquí pusieron que 50, entonces tengo que leerlo, ¿no? Vamos a orar por sus 50 años de hermana Luz. Y también vamos a orar por Mario y Fermina Oxla, que están cumpliendo 18 años de matrimonio. Si están por ahí, hermanos, acérquense, vamos a bendecirlos en el nombre del Señor y vamos a agradecer a Dios por esa oportunidad que les ha dado de cumplir años y también de cumplir 18 años de estar casados. 18 años se oye fácil, pero son 18 años donde podemos nosotros tener tantas experiencias y qué bueno que estamos juntos después de 18 años. Luz, Dios te bendiga, felicidades, happy birthday, y a los hermanos Oxlack también vamos a bendecirlos y vamos a orar por esta petición también especial. A ver, pueblo de Dios, júntese conmigo en oración, vamos a bendecir a nuestros hermanos y también vamos a orar por cada necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida que has concedido a mi hermana. Gracias por estos años, Señor, que tú le das en tu evangelio, en tu gracia. Hoy le bendecimos y rogamos, Señor, que los años por delante sean los mejores que tú le des. Padre Dios, que ella pueda percibir tu paz, tu gozo, tu bendición en el nombre de Cristo. Y Señor amado, que le conserves en tus caminos con gozo, con paz, y que le des, Señor, en el tiempo por venir, bendiciones hermosas. Oramos también por este matrimonio, por estos 18 años que ha dado nuestros hermanos Oxlack. Señor, los bendecimos y te pedimos, Señor, manténlos unidos para la gloria tuya, que los años que vienen por delante sean los mejores para ellos. En el nombre de Jesús los bendecimos. Y Padre Dios, oramos por cada necesidad que está escrita en estos papelitos. Oramos por la vida de este varón que fue secuestrado. Señor, creemos, Dios mío, que tú puedes intervenir y puedes hacer un milagro y la liberación puede llegar a este hombre, Señor, hermano nuestro, que necesita tu auxilio. Por la familia oramos, Señor, y por cada petición que se ha escrito, Señor, la ponemos delante de ti, orando con todo nuestro corazón, Señor, para que el milagro sea realizado. Reprende toda obra del maldad, toda obra del diablo, Señor. En el nombre de Jesús, el milagro sea realizado, Señor. Hoy oramos creyendo y te bendecimos, Señor, por la respuesta. Desde ya, Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo. Pues Dios dice amén. Así que felicidades, hermanos, Dios me los bendiga, que el Señor les dé muchos más años. Gloria a Jesús. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Quiero que busque el libro de los Hechos, mientras cantamos un último coro al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos. Gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti. Entre todos. A ver, confesemos, porque tu amor constante. Porque tu amor constante es grande, es grande hasta los cielos, y tu fidelidad, las nubes alcanzan. Sobre los cielos.
Hechos capítulo 8, si usted lo tiene, dice amén. Es la historia de Felipe. Dice en el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Verso 27, él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Verso 34. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces, este es el verso que quiero usar como base. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué dice? Le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, habla a nuestro corazón, danos la sabiduría, danos la palabra, la unción, Señor, para hablar y expresar, Señor, los conceptos que has puesto dentro del corazón. En el nombre de Jesús, amén. Me gusta leer algunas versiones, cotejar versiones, y debo de recordarle, me dijo una persona, me dijo, cuando nosotros leemos las sagradas escrituras en el hebreo, estamos bebiendo del manantial de la revelación. Cuando leemos del griego, estamos leyendo del río de la revelación. Cuando leemos español, estamos bebiendo de los charquitos de la revelación. Eso quiere decir que el idioma nuestro no puede, cuando alguien traduce los originales, busca palabras, conceptos que puedan dar a entender el sentido de la expresión del original. Pero es muy difícil, según los traductores. Por eso usted va a encontrar diferentes versiones y va a encontrar versos que difieren, que no dicen exactamente lo mismo. Y es porque están los traductores tratando de trasladar el sentido de lo que la palabra del Señor dice en el original. Y cuando leo varias versiones, se enriquece el concepto de lo que realmente pasó o de lo que realmente sucedió y se quiso dar a entender. Quiero leerle una versión que dice en Hechos 8:35. Entonces Felipe, fíjese cómo cambia el sentido. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le habló de la identidad, misión y autoridad de Yeshua. ¿Cómo dice nuestra Biblia? Le habló, dice, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, me llamó la atención y quiero hablarle a usted.
en la presentación del evangelio que Felipe hace. En el momento que Felipe explica, aunque nosotros podemos al análisis del pasaje entender que este eunuco no era alguien ajeno a Israel, era un judío, era alguien que conocía de la adoración, alguien que conocía de las cosas de Dios y que había subido a Jerusalén a adorar. Hace muchos años, recuerdo, en la ignorancia que uno a veces tiene del concepto histórico que rodea el pasaje, yo dije que este eunuco había llegado a Jerusalén y que ahí en Jerusalén lo único que le habían dado era un rollo que ahora estaba leyendo, como imaginando que le dieron un tratado. Pero cuando nosotros entramos en la época que está viviendo este pasaje, no cualquiera tenía los rollos de la revelación. No cualquiera tenía acceso a la palabra escrita. El tener un rollo, el tener un manuscrito en sus manos, y por eso es que este hombre dice que era tesorero, era un alto funcionario de la reina de Candace. Es decir, costaba mucho tener un rollo, un pergamino. Hoy nosotros tenemos la bendición de tener Biblias por montones, pero en ese entonces el tener un pergamino era indicativo de que el hombre era muy pudiente, que el hombre no era una persona cualquiera, sino alguien que podía obtener un manuscrito. Y este hombre lleva un manuscrito leyendo. Y sabe el Espíritu que necesita que le expliquen, porque él no entiende lo que dice el profeta Isaías. Y note que a pesar de su riqueza solo tenía el pergamino de Isaías. Mire, usted y yo no tenemos tanta plata como ese, pero tenemos toda la Biblia. Él solo tenía el rollo de Isaías. Y entonces el Espíritu le dice a Felipe: tienes que explicarle, tienes que darle a conocer, porque este eunuco ha subido a Jerusalén a adorar y tiene cuestionamientos, preguntas. Y entonces Felipe se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y le empieza a explicar. Ahora yo quiero llevarle a usted a la explicación del evangelio que Felipe hace. Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, desde cuando habla Isaías, y le habló yo quiero usar esta traducción que encontré, no le habló del evangelio solamente. Y quizás antes de entrar en el tema, pregúntele al que está a su lado: ¿cómo expones tú el evangelio? ¿Cómo haces para exponer el evangelio? Porque el evangelio, hermano amado, a veces lo que hacemos es decir: bueno, crea en Jesucristo, sale al infierno. Es lo que hacemos. Si usted acepta al Señor, va a ir al cielo. Si usted no lo recibe, usted va a ir a condenación. Pero aquí, cuando yo veo a Felipe exponiendo el evangelio, fíjese que me gustó tanto esto que me di a la tarea de trabajar un poquito sobre la exposición del evangelio. Dice Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le habló de la identidad, que fue lo primero que el eunuco quería saber. El eunuco le dice a Felipe: oye, te ruego que me digas de quién dice, verso 34, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces, cuando hablamos de la presentación del evangelio, tenemos que hablar de la identidad del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién realmente es Jesucristo para nosotros? Lo segundo que tenemos que hablar es de la misión que Él desarrolló. Y lo tercero que tenemos que hablar es de la autoridad que Él tiene. Y entonces yo quisiera hablarle a usted hoy de la identidad. Pregúntele al que está a su lado: para usted, ¿quién es Jesús? Porque usted tiene que hablar de la identidad del Señor. Y en primer lugar, cuando hablamos de la identidad, debo de llevarle a usted, vino a mi mente el pasaje de Miqueas capítulo 1. Y como yo sé que Miqueas cuesta encontrarlo, le voy a dar tiempo. Miqueas
Es un libro del Antiguo Testamento. Cuando usted lo tenga, dice amén. Y Miqueas nos habla a nosotros después de Jonás, vecino de Jonás, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Israel, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Pero quiero llevarle a este punto y sus orígenes. ¿Ya lo tiene Miqueas? 1:2. Otra versión dice sus apariciones. Otra versión dice sus salidas. Y aquí vamos a usar nuestra pequeña primera fotografía, por favor, manos. Dice Miqueas que los orígenes del gobernante de Israel, los orígenes del que va a gobernar, sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahora yo quiero leerle a usted algunas versiones de este verso. Otra versión dice: y tú, Belén Efrata, la más pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de reinar en Israel. Sus orígenes vienen de antiguo, desde tiempos remotos. Otra versión dice que sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y otra versión dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. Y cuando habla de los días de los siglos, está hablando, hermano, de cuando Dios desarrolla o inventa el tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios es eterno. Por eso dice: yo soy. El yo soy, el que permanece, el que existe. Pero cuando hablamos nosotros de la presentación del evangelio, cuando hablamos de la identidad, que es lo primero que tenemos que saber, ¿quién es nuestro Señor? Nuestro Señor, dice Miqueas, que sus orígenes son desde la eternidad. Y utilicé esta figura para pensar. Los científicos dicen que si logran ir con los telescopios y ver el primer Big Bang, la explosión primera, podrán entender el origen del universo. Miqueas dice que el origen de su Salvador, el origen de su Señor, no es la aldea de Belén. Tampoco el origen es simplemente el linaje de David. Su origen es desde la eternidad, desde tiempos eternos, desde los primeros días. Otra versión dice: y sus orígenes son desde allá en la eternidad pasada. ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro Salvador, hermano, cuando Felipe le explica al eunuco y le dice: oye, te voy a explicar el evangelio de Jesús. O cuando usted explica el evangelio de Jesús, porque muchos dicen: ustedes creen en un judío. Cuando estuve en Israel me dijeron los judíos, los israelitas me dijeron: ustedes son idólatras, porque ustedes creen en una mujer y en su hijo. La gran mayoría creen en mujer, María, son los católicos. Y ustedes creen en el hijo de la mujer y ustedes son idólatras. Pero porque ellos no saben que ese hijo no es nacido de María, sino sus orígenes son desde la eternidad. Es decir, la identidad de Jesús no es, hermano, simplemente del linaje de David. Por eso cuando Jesús les dijo a los fariseos: ¿de quién es hijo el Mesías? Y ellos dijeron: de David. Y entonces, ¿por qué David le llama padre? Y aquellos dijeron: ¿de veras por qué David le llama padre? Si es su hijo. Porque él está hablando de su origen, el origen de Jesús, la identidad. Fíjese usted, me llamó mucho la atención. Yo quiero llevarle a usted a hablar de la identidad. El Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados,
y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Es decir, cuando hablamos de nuestro Salvador, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando, hermano, hubo un momento donde, déjeme pensar, y utilizando esta luz, hubo un momento donde solo Dios existía. Dios, no había nada más. Miqueas dice que este primer bombazo fue la primer salida de Dios. ¿Salida de dónde? De Dios. Es decir, Dios, el verbo salió de Dios y empezó a crear todas las cosas. Cuando Miqueas habla de que sus salidas son desde la eternidad, me hice una pregunta: ¿cuántas salidas ha tenido? ¿Cuántas veces ha salido de Dios? ¿Cuántas creaciones ha hecho? Colosenses dice que hay cosas invisibles que Él ha hecho. Colosenses dice que hay cosas visibles que Él ha hecho, pero salió de Dios. Ahora imagínense, si el universo es grande, porque usted puede chequear con los avances tecnológicos la inmensidad del universo. Les he recomendado ir al observatorio y ver la exposición de las galaxias y la enorme distancias que hay y lo enorme que es eso. Si todo esto es inmenso, y la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿qué hay detrás de eso? ¿De qué tamaño es el Dios que tú estás adorando y bendiciendo esta mañana? ¿De qué tamaño es el Dios al cual tú le sirves? Por eso me honro, me siento orgulloso de servir a ese Dios. No a un Dios pequeño que puedo cargar en el pecho, sino a un Dios que sus orígenes son desde tiempos eternos. El Salmo 92, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. El Salmo 102, 25 al 27 dice: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Oiga lo que dice: ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Juan capítulo 1, verso 1 al 3 dice: en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Identidad del Señor. ¿Quién es Jesús? Usted no puede decir Jesús es el hijo de José y María. Usted no puede decir Jesús es el descendiente del linaje de David. Usted debe entender quién está realmente en la identidad de ese cuerpo llamado Yeshua o llamado Jesús. Esta versión dice: pero tú, Belén, cerca de Efraín, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el futuro rey de Israel, cuyos orígenes están antes de los días de este mundo. Por eso Jesús un día le dijo a Nicodemo: si te hablo cosas terrenas, si no entiendes, ¿qué tal si te hablo de cosas celestiales? Porque le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo: pero ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Y Jesús le dijo: oye, si te digo cosas de aquí abajo y no le atinas, ¿qué tal si te digo las cosas que he creado en el cielo? ¿Qué tal si te digo todo lo que hay? Sabe, los científicos están asustados. Déjeme contarle algo, porque he estado tratando de investigar algunas cosas. Cada día que trato de conocer cosas me sorprendo más y me hago preguntas y me doy cuenta cuán ignorante soy de todas las cosas que existen y que hay.
Una de las cosas que me tiene a mí ahorita revolucionario, se lo voy a revolucionar la mente, es el concepto que acabo de leer, donde algunos dicen que la tierra es hueca y que hay un sol interno abajo. Digo, Señor, ¿será posible todo eso? Pero esas son cosas que la ciencia dice. Pero usted sabe que el sol está inestable. ¿Cuántos sabían eso, que el sol está inestable? ¿Qué quiere decir que el sol está inestable? Quiere decir que han habido recientemente explosiones que el sol está teniendo que son extrañas. Ahora, la Biblia dice que antes de los días del Señor habrán señales en los cielos. Y una de las cosas interesantes que la ciencia está descubriendo, porque dice, si te hablo cosas terrenales y no entiendes, ¿qué tal si te hablo de las cosas que están en los cielos? Yo sé que usted sabe esto, perdóneme, es mi ignorancia, pero quiero compartir mi pequeña ignorancia con usted. Los científicos dicen que nada, la materia no puede correr a más de la velocidad de la luz. Lo único que puede correr a la velocidad de la luz, la energía. Nada que tenga masa, nada que tenga materia. Pues, ¿qué le parece que midieron explosiones en el sol? Y de repente los satélites descubren que la explosión se dio y llegaron protones antes que la luz. Y esos tienen masa, tienen materia. Y eso es imposible. Nada que tenga masa, nada que tenga materia puede correr más rápido que la luz. Es imposible. Eso usted lo puede chequear ahí en la internet. Y entonces se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo es posible que haya en esta distancia donde, imagínese usted, para que me entienda el concepto, el sol está aquí, hace la explosión y aquí está la tierra. Y entonces la luz viaja de aquí para acá, pero antes de la luz llegaron protones, llegó masa. Dice, no es posible. Nada puede correr más rápido que la luz. Y entonces están descubriendo que en medio del universo hay un universo cuántico. ¿Qué es eso? Eso es tan sencillo como decir que en el cielo puede pasar esto. Y de un punto aquí a un punto acá, algo con masa puede ser transportado más rápido que la luz. ¿Aló? ¡Ay, hermano, mire, qué tremenda descubrimiento! No, ahí está en la Biblia. Oiga, se lo voy a probar. Dice la palabra de Dios que cuando le empezó a exponer el evangelio, hermano, el evangelio al eunuco, el eunuco primero le habló de la identidad. Por eso, cuando usted expone el evangelio, usted tiene que hablar de la identidad. Realmente, ¿quién es Jesús? No es una religión. No es una persona, no es un ser humano, es el creador, es el formador del universo. Pero entonces fíjese usted que cuando de repente le dice, para terminar con este punto del universo cuántico, de repente le dice el eunuco, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo bautiza. Y cuando lo bautiza y salen del agua, ¿qué pasó? Que Dios hizo eso. Agarró a Felipe, ¡pum! Y de repente Felipe, ¿dónde está? ¿En cuánto tiempo llegó Felipe del agua a Azoto? O a Asdod, dice otra versión. Imagínense que aquí está la tierra. Y aquí está la estrella más cercana. Los científicos dicen que de aquí para acá son años luz. Pero Dios puede hacer esto. Dice que Dios enrolla los cielos. Y entonces están locos los científicos diciendo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que de un punto a otro? Hermano, ¿cuántos creen que Cristo viene por nosotros? Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo nos va a tomar subir de aquí a la presencia de Dios?
Si está lejísimos, hermano. Si fuéramos a la velocidad de la luz para pasar el Alfa Centauro, que es la estrella más cercana, tardaríamos años. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Usted no se ha preguntado eso? Usted no dice, es que por la fe. No, espere, todo tiene una explicación. Todo tiene una razón de ser. Por eso cuando venimos a adorar al Señor, no estamos viniendo a adorar, hermano, o una religión cualquiera, sino al Creador de todas las cosas, que nada es imposible para Él. La Biblia dice, déjenme seguir con mi tema de la identidad. Colosenses capítulo 1 verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Diga conmigo, en Él. Hermano, ¿de qué tamaño es Dios? ¿Cómo es Dios? Si dice que Él creó todas las cosas, y en Él, dicen los científicos, hay una cosa negra, como una materia negra que se mueve en el universo, que une todo. Eso es lo que ellos dicen, una cosa negra. Yo sé lo que es Él. Es el Dios al que usted levanta las manos. Es el Dios al que usted le dice: te bendigo, te adoro. Es el Dios que recibe su alabanza. Hebreos capítulo 13 verso 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso cuando Juan exponía su evangelio en Juan capítulo 1 verso 1, primera de Juan, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Apocalipsis 21, 6 dice: también me dijo, hecho está. Yo soy el alfa. ¿Qué es el alfa? Yo soy el principio. Hermano, si usted me pregunta, cuando hablamos nosotros del tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo es la invención que Dios hizo para desarrollar su obra. Pero cuando lleguemos a Dios, vamos a llegar a Dios, no habrá tiempo. A ver, piensa en eso. Le va a dar dolor de cabeza. Me recuerdo una noche estando en la cama, el Señor me permitió como experimentar su presciencia. ¿Saben lo que es la presciencia? El conocimiento anticipado de todo. Todo es, nada va a ser, es ya. Y de repente cuando mi mente entró en eso, hermano, por primera vez me siento completo. No puedo entender, no. Sentí que me estaba quedando loco. Dices: no, Señor, no. A su tiempo, eso todavía no. Le decía yo a un hermano, por eso a veces era más feliz cuando era ignorante. Porque cuando uno es ignorante no se hace tantas preguntas. Cuando voy a algunos lugares me dicen: hermano Otto, mire, tengo preguntas. Yo más le digo. Mientras más conozco, mientras más investigo, mientras más recibo de Dios, digo: Señor, menos te conozco. Por eso cuando uno va conociendo el Espíritu de Dios, se da cuenta cuando hay espíritus que no son de Dios. Que el Espíritu de Dios, hermano, es tan especial. Dice la Biblia, le dijo en Apocalipsis, le dijo a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Felipe le habló al eunuco, le dijo: te voy a decir la identidad de Yeshua. Le declaró su identidad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando tú hablas del Señor, ¿de quién hablas? ¿Qué es el concepto que tienes cuando presentas
al Señor. Cuando alguien te dice, mire, yo estoy desesperado, siento que no puedo salir de mis problemas, siento que la vida no vale nada, me voy mejor a quitar la vida. Y tú, momento, te voy a presentar a alguien que puede transformar tu vida. ¿De quién le vas a hablar? ¿Del Jesús que hablan los católicos? Que nació en Belén, que murió en la crucifixión, que cada año lo cargan y cada año lo hacen nacer y hasta lo meten en una torta de pan. ¿O le vas a hablar del creador de todas las cosas? Le vas a hablar del que es. Por eso cuando María lo abrazó creyendo que el hortelano, le dijo, María, no me sigas sujetando, porque María dijo, este no es. Hermano, cuando Juan en Apocalipsis está en la isla de Patmos y oye una voz y se voltea a ver la voz, y de repente, hermano, Juan, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que quizás oía el latido del corazón de Jesús, cuando Juan lo ve en Apocalipsis capítulo 1, usted lo puede leer ahí en el capítulo 1, versículo 11 al 18, cuando Juan lo ve como es, cae como muerto. Y le dice el Señor, no temas, yo soy. Dice, no, el que yo conocí no eres tú. Por eso, hermano, me recuerdo en una oportunidad hablando sobre Isaías, que dice que no había parecer en él, que no había hermosura para que lo deseáramos. Un hermano me dijo, Jesús era bonito, Jesús no era feo. ¿Cómo lo sabe usted? Dije, yo vi la película, me dijo. A veces tenemos la idea de que nos han vendido la tradición, la religión. Por esta mañana usted debe saber que el Jesús, el Verbo, el Señor que usted adora, es el creador de todo. A ver, démosle un aplauso al Señor. Él merece que sea aplaudido. Esa es su identidad. Pero cuando exponemos el Evangelio, no solo tenemos que hablar de la identidad. Felipe también le habló de la misión. Y cuando hablamos de la misión, tenemos que cambiar nuestra fotografía. Porque la misión del Verbo en la tierra, hermano, qué tremendo es entender que el Creador vino a hacerse un corderito. Por eso nació en un pesebre. Por eso, hermano, hasta el más pelado aquí de nosotros ha nacido mejor que el Señor Jesús. El Señor nació donde habían animalitos, donde había mal olor. Alguien un día le preguntó al Señor, ¿sabes por qué mi hijo nació en un pesebre? Y él dijo, por humilde no, porque era el cordero. Era el cordero inocente que traía una misión, no hacerse rico, no tener fama, no alcanzar grandes cosas en la tierra. Su misión era ir hacia una cruz donde él iba a hacer la ofrenda por los pecados tuyos y por los pecados míos. Y entonces Felipe le habla, después de hablarle de la identidad del Señor, le habla de la misión. Juan capítulo 1 verso 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gálatas capítulo 4 verso 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Filipenses 2:7 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
Y Primera Tesalonicenses 3:16 dice: e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Jesús, Juan capítulo 1 verso 29, Juan el Bautista no dijo: ahí está mi primo Jesús. Él dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debo decir algo. Miqueas dice, regresemos a la fotografía primera del universo, la número 3. Miqueas dice que las salidas de Dios, haga de cuenta en caso que este es el Big Bang, sus salidas son desde la eternidad. Yo le pregunto, ¿cuántas veces salió el verbo de la esencia de Dios? Yo ahí puse la pregunta y dije: se lo voy a preguntar al pueblo, porque de plano que alguno ha de saber. ¿No sabemos? Yo tampoco. ¿Cuántas veces salió? Porque déjeme imaginar, detrás de ese Big Bang, detrás del origen está Dios. O sea, la primera explosión, mis queridos científicos, fue la primera salida del verbo. Imagínense qué poderoso es que cuando salió, ¿cuántas veces salió? ¿A dónde? ¿A qué creaciones? Quizás alguna creación por acá, otra por acá. Porque si usted está enterado, en el 2011, estamos en el 2012, ¿verdad? ¿Sí sabían ustedes que la NASA dio hay un artículo donde la NASA dice que posiblemente la Tierra sea invadida por seres extraterrestres? ¿Sí lo han leído? ¿Quién lo ha leído? Dios mío, nosotros somos tan espirituales que no leemos nada de la tierra. Cuando nosotros hubo un tiempo donde decíamos, imagínense que es de la tierra. Hubo un tiempo donde pensábamos, solo nosotros existimos en ese gran universo. Mire cómo somos de ignorantes, hermano. Cambio ahora. Ya con todo lo que ha pasado, todo lo que está sucediendo, dicen, no, puede que haya. No, ahora ya están diciendo, y hasta algunos osadamente dicen de dónde están viniendo, de las Pleiades y de Orión. Bueno, pero ese no es el tema, es otro rollo. Pero ¿cuántas veces salió el verbo de aquí? ¿Cuántas veces? Pero ahora pásame a la fotografía del Cordero. Pero cuando salió esta vez, vino a encarnar. Ya no salió para regresar como luz, sino, imagínese el poder de ese Dios que usted bendice, que se hizo tan pequeño como un esperma y se metió en el vientre de una virgen. Por eso bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el pueblo dice, ¿ven? Católico todo también. Hermano, se metió en el vientre de María. Porque ahora su salida, esta salida ya no era para visitar tal vez una creación o expandir el universo. No, esta salida ahora era para una misión terrible: llegar a esa cruz que es la victoria nuestra, esa cruz que es donde Él pagó por mi pecado, esa cruz que es donde Él me compró con precio de sangre. Su misión, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su efectividad
Primera de Pedro 1:19 dice que hemos sido comprados con precio de sangre y limpios por la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesús. Pero su Primera de Pedro 1:20 dice que Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que sean invitados a las bodas del cordero. Y Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del cordero estará ahí y sus siervos le servirán. Y entonces Felipe le explicó al eunuco la misión en la tierra. Cuando uno entiende la misión en la tierra, ¿por qué vino como cordero? ¿Por qué meterse en el vientre de Dios? No, a uno le dicen, no, si es el hijo de María. A mí me dijo un judío allá en Israel, ustedes son idólatras, ustedes se postran delante de un humano. Pero un día él preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos que eres Juan el Bautista, otro que eres Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen? Y Pedro, hermano, que no creo que haya sido más bruto que yo, igual recibió revelación de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro no vio el corderito, Juan vio el cordero. ¿Quién es Jesús para ti? Por eso cuando Felipe se acercó al eunuco, lo primero, me gusta mucho porque dice la Biblia nuestra, dice que cuando habla aquí la escritura, dice, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Muy papa sin sal el español. Es como un beso sin amor, insípido. Pero cuando dice en esta versión que me fascinó, dice, entonces abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le habló de la identidad. Es que cuando uno habla de la identidad del verbo, y luego te voy a hablar de la misión del verbo, del cordero. Ahora ya no es el verbo, ahora es el cordero. Pero luego le dice, después de hablarle de la misión, ahora te voy a hablar de la autoridad. Ponme la tercera fotografía. La autoridad ya no tiene que ver con cordero, sino Él es Señor, Él es el Rey, Él es el soberano. La palabra del Señor dice, hermano amado, cuando le explica, hablamos de la autoridad. Solo déjeme leerle los versos de la autoridad. Mateo 28:18, Jesús dijo, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No tienes por qué tenerle miedo al diablo, ni a la madre del diablo, la gran diabla. Tienes que saber que Él tiene toda la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 11:27 dijo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cuando yo estaba leyendo esto, yo me reía ayer y le decía, aleluya, amén, así es. Este sí es mi ídolo. Yo soy fan de este Señor Jesucristo. Si usted me pregunta, hermano, ¿admira a alguien en la tierra? En la tierra a ninguno.
Pero el que está sentado en el trono y al Cordero, a ese sí lo admiro. Por su identidad, por su misión, por su autoridad. Mateo 26:64, Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Romanos 14:9 dice: porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Efesios 1:20 al 22 dice: el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Escuche esto: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, oiga esto, en la tierra, ¿y dónde más? Entonces de repente que la tierra es hueca, porque hay habitantes debajo de la tierra, lo dice la Biblia. Hello. Entonces no sería raro que abajo hayan habitantes, porque dice la Biblia: hermano, esos son los espíritus de los muertos. Bueno, sean los que sean, pero ahí están abajo. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, cuando Felipe le habló de la identidad, le habló de la misión y le habló de la autoridad de Jesús, el eunuco dijo: ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si nosotros presentamos el evangelio como lo presentó Felipe, y usted le habla a la gente de la identidad de Jesús, de la misión que tuvo en la tierra y de la posición que hoy tiene, ya sería muy burro el que no se entregue a Cristo, hermano. Ya diría yo, de bruto no me entrego a Cristo. Hasta el diablo dice: no, yo quisiera, pero para él no hay oportunidades, solo para nosotros, los que Cristo nos ha alcanzado con su gracia redentora. Por eso, cuando leía yo este verso, déjeme terminar esto. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le habló de la identidad, le habló de la misión y le habló de la autoridad. ¿Quién es el que tiene toda autoridad ahora? Ay, hermano, fíjese que un brujo me está haciendo ahí, que me tiraron huevos y me tiraron piernas de gallina. Hermano, el otro día me dijeron que había un gato negro por aquí. ¿Sabe qué dije yo? Sáquenlo. O si no, déjenlo ahí mejor, espérense que comience la música, a ver cómo aguanta el gato. La autoridad. Yo le voy a decir algo. Todo lo que a mí me pasa es porque Él lo ha permitido. A los que aman a Dios. No diga: ay, el diablo. No, mire, el diablo comparado al Señor, comparado al que está sentado ahí, ¿el diablo qué es? Mire, hoy le va a doler hasta la cabeza al diablo, si es que tiene cabeza. Dígale: no vales nada. Si Dios en su misericordia necesita limpiarme o limpiarte, entonces dice que le dice: hazme un favor, dale una zarandeadita ahí y tal vez te han zarandeado a ti, me han zarandeado a mí. Pero cuando Felipe, ¿cómo explicamos nosotros el evangelio? A mí me gustó cuando yo vi esta frase, porque dije: Señor,
Así quiero explicar yo el evangelio. La identidad tuya, tu misión. ¿Cuál es la misión del Cordero? Porque hermano amado, si usted ve al Cordero, solo déjenme recordarle, la misión del Cordero implica, la misión del Cordero implica su encarnación. La misión del Cordero implica el poder de su sangre. La misión del Cordero estuvo preparada desde antes de la fundación del mundo. La misión del Cordero implica una ascensión al trono. La misión del Cordero implica una guerra. Porque Apocalipsis dice, hermano, si usted me pregunta, el mundo se está preparando para una guerra. ¿Me oyó? Lo voy a decir. Nadie espere que el mundo vaya a tener paz. Se está preparando para una guerra. Y están preparando la conciencia de la gente para creer que los que van a venir son extraterrestres a conquistar la tierra. Póngale cuidado. Claro, usted y yo tenemos revelación y luz. ¿Qué va a pasar cuando seres celestiales y todo ojo lo vea? ¿Qué van a decir? Ahí vienen los de Orión, ahí vienen los y los cañones atómicos para arriba. Pero el que viene ahí viene en un caballo blanco con un rótulo en los muslos que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, se están preparando para pelear contra el Cordero. Que ahí está en la Biblia. Yo no sé tanto brinco si el terreno está planito. Hermano, va a haber guerra, va a haber guerra. ¿Quiénes? Los hombres contra el Cordero. Ahora, lo que sí le tengo que decir a usted es que yo vengo con los del Cordero. ¿Y usted? ¿Cuántos vienen con los del Cordero? Pero hermano, yo me recuerdo en una oportunidad, estábamos echando fuera un demonio y el demonio nos habló. Que los demonios hablan, hermano, y a veces profetizan. Y oiga, y el demonio me dijo, éramos tres, uno se llamaba Mario, otro se llamaba Pepe y era yo, Otto. Y el demonio dijo Otto, Pepe y Mario. Porque estábamos recién convertidos, no sabíamos de lo que era demonio. Y pensábamos que era Dios. Pensábamos que era Dios. Y creíamos que era Dios el que estaba hablando. Y entonces nos dijo, ustedes van a venir conmigo en caballos blancos. Ah, sí, eso está en la Biblia. Dije, sí, cierto. Pero tú, Otto, me dijo, y tú, Mario, tu caballo es grande. Pero tú, le dijo al otro, tu caballo es pequeño. Ay, no sé yo por qué, mi caballo es... Fíjese. Y se reía, ajá, tu caballo es pequeño. Dios permitió que encontráramos a un hermano de más experiencia. Y le dijimos, vení, aquí está, en profecía nos está hablando Dios. Y entró, y cuando vio dijo, no, porque somos guatemaltecos. No, muchacha, este le está metiendo el dedo en la boca, este es demonio. Repréndanlo. Y cuando digo repréndanlo, empieza a hacerse como serpiente. Pero fíjese que sí está diciendo verdad. Porque yo voy a venir en un caballito blanco. No importa que sea pony, hermano. Dígale que está a su lado, no importa que sea pony, pero voy a venir con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahí la Biblia lo dice. Pero también en su misión, la misión del Cordero también involucra su boda. ¿Cuántos se acuerdan de aquel coro que decía, estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa que no habrá otra igual? Las bodas del Cordero. Hermano, ¿cómo irá a ser esa parranda? ¿Cómo irá a ser el vino que den ahí? ¿Cómo irá a ser hermano, cuando el vestido tuyo, vestido de bodas, y también la misión del Cordero tiene un final? El fin de la maldición. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabe que por la maldición envejecemos? Por la maldición nos enfermamos. Por la maldición pasamos necesidades.
Por la maldición las mujeres tienen hijos con dolor. Porque antes de la maldición, no, hermano, masticando chicle, ¡tum!, salían los niños. Pero ahora, por la maldición, mi esposa se fue a componer de nuestra primera niña y había efecto de luna, y ese fue una noche terrible. Y el otro día que yo llegué a conocer a mi bebita, mi primera hija, me dice, fíjate, muchas mujeres vinieron anoche a componerse porque había efecto de luna, pero qué terrible, Otto, me dijo. ¿Por qué, hija? Le dije, vieras cómo decían, todo por culpa de ese desgraciado. Y yo le dije, ¿y tú qué dijiste? No, yo no dije nada de eso. Porque, ¿verdad que es duro tener hijos? Por causa de la mal. Pero más duro es comer el pan con el sudor. Y el final de la misión del Cordero, Apocalipsis dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Y luego le dijo Felipe al eunuco, y él está sentado a la diestra del Padre, y él es la autoridad máxima. Entonces el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermano, ¿cómo presentamos el evangelio? Cuando hables del evangelio, habla de la identidad del Señor, de la misión del Cordero y de la autoridad que tiene. Y claro, después de que alguien le han hablado de esa verdad y la misericordia de Dios le da entendimiento, lo que va a decir es, ¿cuándo me bautizo? Necesito bautizarme. Ahí hay agua. Dice que bajaron al agua. Felipe lo bautizó. Mire, hermano, Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, Felipe. Pero no dice la Biblia que se asustó el eunuco. Dice que continuó gozoso. Y Felipe de repente se encuentra en Asdod. En Asdod, ¿cómo llegué aquí? Mire cómo era en el tiempo de los hechos con Dios. Si Dios nos diera esa posibilidad y usted se va a ver a su mamá Salvador y sin pasar migración, y a otro día, ¿a dónde fuiste? Allá al Congo, a Jonjonate, a Cincinnati, a Jonjonate, a ver a mi familia. Si te hablo cosas de la tierra, le dijo Jesús a Nicodemo, y no entiendes, ¿qué si te hablo de cosas de los cielos? ¿Quiere usted bendecir al Señor? Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, por quien tú eres, por lo que hiciste por nosotros y por lo que eres en la actualidad. Te damos gracias por tenerte a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por entender un poquito tu identidad, tu misión y tu autoridad. Te damos gracias por habernos alcanzado y darnos, Señor, la luz. Una luz tan maravillosa. ¿Quieres tú agradecerle al Señor por unos segundos? Yo no sé si aquí haya alguien que después de este servicio o en este momento por primera vez quiera entregarle su corazón al Señor. Sientes que Dios te ha hablado al corazón y tú quieres darle tu vida al Señor. Si alguien por primera vez quisiera aceptar a Cristo, a mí me gustaría orar por usted. Le pido que salga de su lugar y venga al frente y le diga: Señor, hoy he entendido tu identidad, hoy he entendido tu misión, hoy entiendo tu autoridad. ¿Habrá alguna persona que por primera vez sienta que Dios le llama? Venga a los pies de Jesús. Porque yo quiero hacer también otra invitación. Usted que ya conoce al Señor, dígale: Señor, concédeme
presentar tu evangelio de tal manera que pueda dar a conocer tu identidad, tu misión y tu autoridad. Pueblo de Dios, puedes levantar al Señor tu mano y decirle: te bendigo, Señor, te bendigo, Señor. Padre Dios, gracias. Gracias por Jesús. Gracias por el plan Cordero. Gracias, Señor, por la victoria del Calvario. Gracias, Señor, por alcanzarnos. Dios te bendiga, caballero. Gracias, Señor, por estar, Señor, sentado a la diestra del Padre. Y gracias, Señor, por darnos la revelación de tu palabra. Concédenos, Señor, que cuando hablemos de ti podamos hablar de tu identidad, de tu misión y de tu autoridad. ¿Quieres bendecir al Señor por unos segundos? Decirle: gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta mañana te bendecimos. Esta mañana, Señor, te damos gracias. Te glorificamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante tu autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, tú eres Señor, el Señor, el Señor. Confiésalo en esta mañana, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Señor. A ti alabamos, a ti glorificamos. Amén. A la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com, de parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia. Deseamos que su vida sea llena de bendiciones y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.